Buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a continuar con el segundo tema de su temario, el cual es el agua. En esta clase vamos a ver los 4 primeros puntos de este tema, que serían la estructura química, las propiedades físico-químicas de la molécula del agua, el pH o potencial de hidrógeno, así como lo que serían las soluciones amortiguadoras o buffer. El objetivo de esta clase es hacer que ustedes como alumnos entiendan las maravillas de la molécula del agua, porque es indispensable imprescindible para la vida y sobre todo que tiene que ver con el odontólogo. Espero yo que después de esta clase entiendan el sinsentido o la tontería de esta persona que incluso hace canciones con la frase de que quisiera poder vivir sin agua. Espero que después de esta clase entiendan por qué eso es una absoluta tontería. Bueno, pues vamos a empezar hablando sobre la importancia del agua. ¿Por qué es importante para nosotros el agua? Y ni siquiera vamos a entrar en temas como, por ejemplo, lo del cambio climático, porque necesitamos o anhelamos que llueva constantemente en nuestra ciudad, etc. Solamente nos vamos a enfocar en cuestiones bioquímicas de por qué es importante en cuanto a lo relativo a la importancia del agua. Pues primero hay que destacar que el agua es la biomolécula más abundante en el ser humano. Y no solamente en el ser humano, también es la biomolécula más abundante en nuestro planeta. Se dice que 3/4 partes de nuestro planeta son de agua o están cubiertas de agua. Y nuestro cuerpo, ese porcentaje es incluso mayor, ¿no? Se dice que del 65 al 70% del peso corporal de todos nosotros está dado por el agua. Quiere decir que el agua es uno de nuestros principales componentes. Y esto nos lleva a que vamos a tratar de explicar en esta clase por qué la vida no surgió por accidente en el agua. En la clase anterior vimos que la vida surgió en el agua. Hoy vamos a tratar de explicar un poco más de por qué no fue una cuestión accidental eso de que surgiera en el agua. Y no vamos a hablar nada relacionado con que la mano de Dios o cosas por el estilo, ¿no? Es explicación científica con evidencia de por qué la vida surge en el agua o qué características tiene el agua que permite que se desarrolle la vida. Y algo muy importante que destacar es que casi todas las reacciones bioquímicas del organismo suceden en medios acuosos. ¿Qué tiene de importante esto? Pues que casi todos los procedimientos bioquímicos que se llevan a cabo en todos nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos y sistemas, en general en nuestro cuerpo, se llevan a cabo en medios acuosos y se pueden llevar a cabo gracias a las propiedades físicas y químicas que tiene el agua. Y vamos a empezar a describirlas un poco más detalladamente para facilitar que entiendan esto. Ahora, algo muy importante que destacar aquí es que gracias a las propiedades térmicas, a las características disolventes del agua y a sus propiedades físico-químicas, es que podemos hablar nosotros del origen de la vida y de los procesos bioquímicos que tienen lugar en nuestro cuerpo. Pero algo muy importante que destacar desde ahorita es que todos estos procedimientos están directamente relacionados con la estructura molecular del agua. Por eso vamos a empezar revisando la estructura química del agua. Si ustedes observan aquí en la parte izquierda de la diapositiva, está un esquema de cómo se representa una molécula de agua. Yo creo que a estas alturas todo el mundo recuerda, o por lo menos alguna vez escuchó que el agua está compuesta por 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, y muchos se quedan hasta ahí, ¿no?, con el conocimiento del agua. Sin embargo, nosotros queremos que ustedes vayan un poco más allá y entiendan las implicaciones de que esta configuración molecular tan sencilla tiene para el desarrollo de la vida y para el funcionamiento de todos los seres vivos. Entonces,
Parte de estas características las vamos a encontrar en la estructura molecular del agua. No voy a hacer un repaso minucioso de todas las características bioquímicas que ustedes se supone ya deben de conocer por todo lo que han visto desde la secundaria hasta la prepa. Pero lo que sí me interesa recalcar es, aquí estamos viendo una representación esquemática de la molécula del agua, pero lo que quiero que pongan atención es el tipo de enlaces que puede formar esta molécula. Aquí está el átomo de oxígeno, sus dos átomos de hidrógeno. Entre ellos hay unos enlaces covalentes, pero estos enlaces de hidrógeno, bueno, o más bien estos átomos de hidrógeno, tienen la capacidad de hacer enlaces con moléculas vecinas. El tipo de enlaces que puede formar la molécula de agua, la facilidad con la que en algunas circunstancias estos enlaces se pueden romper o deshacer, y la facilidad, y por otro lado la fuerza que conllevan estos, le dan a la molécula del agua unas características muy especiales. Las vamos a ir describiendo poco a poco en la presentación. Otra característica importante de la molécula del agua es que es una molécula bipolar, es decir, tiene dos polos. Cuando hablamos de moléculas con polos, hablamos de cargas eléctricas en esta molécula. Entonces, el átomo de oxígeno tiene una zona electronegativa, mientras que los átomos de hidrógeno tienen zonas electropositivas. Esto ahorita más adelante vamos a ver que tiene una importancia crucial en cuanto a su capacidad de formar, de disolver sustancias, de interactuar con otras sustancias, de unirse o alejarse de ellas, etc. Otra característica importante es la configuración espacial que tiene esta molécula. Bueno, les comentaba de la configuración espacial de la molécula. El hecho de que tenga un átomo muy grande de oxígeno, dos átomos más pequeños de hidrógeno, la angulación de los enlaces de hidrógeno con respecto al de oxígeno, le dan una conformación espacial como si fuera una pirámide triangular. Entonces, esta configuración espacial es muy importante porque, por un lado, le permite tener de un extremo el polo negativo, de otro extremo el polo positivo. La forma que tiene también le permite interactuar con diversas biomoléculas o macromoléculas como proteínas, lípidos, carbohidratos, etcétera. Y vamos a ir viendo la importancia de todo esto, ¿no? Una de las partes importantes que les comentaba que hay que recalcar sobre la molécula del agua es que prácticamente puede interactuar con cualquier molécula de la naturaleza. Son muy raras las moléculas o los iones o los elementos que no pueden interactuar con el agua. Una gran parte de esto se debe al tipo de enlaces que pueden hacer o a la respuesta que desencadena con las sustancias que entran en contacto con ella. Una de estas capacidades es que la molécula del agua tiene la capacidad de realizar interacciones iónicas. Las interacciones iónicas se producen entre átomos que tienen carga eléctrica. Por ejemplo, el ejemplo más común es la interacción entre agua y sal, ¿no? Casi todo el mundo ya sabe que la sal es cloruro de sodio. Este cloruro de sodio está conformado por sodio, que es un elemento con carga positiva, y cloro, que tiene una carga negativa. Al momento de entrar en contacto con el agua, las moléculas de agua separan el cloruro de sodio y se unen por un lado al sodio, por otro lado se unen al cloro, y dado que la molécula del agua tiene por un lado carga positiva y por el otro carga negativa, puede interactuar con ambos componentes de esta sustancia. Ahora, esto suena relativamente trivial, el hecho de que, por ejemplo, el agua pueda separar
los componentes de la sal y interactuar con cada uno de ellos, pero es algo muy importante a nivel bioquímico, ya que este tipo de reacciones suceden con muchas sustancias dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, este tipo de enlaces o esta capacidad de realizar interacciones iónicas es muy importante en diversos procesos biológicos como son el plegamiento de las proteínas, las reacciones enzimáticas y el reconocimiento molecular. Otro tipo de enlaces de los que es capaz de realizar el agua es los que comúnmente se conocen como enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Estos enlaces principalmente se dan en las moléculas de agua debido a que tienen un par de electrones por compartir del oxígeno que se pueden enlazar con el hidrógeno de las moléculas de agua vecinas a ella. Entonces se forman enlaces entre moléculas de agua que actúan como puentes, por eso se les dice puentes de hidrógeno. Estos tipos de enlaces tienen la particularidad de que se pueden formar muy rápido, por otro lado son relativamente débiles, pero como son muchísimos tienen un efecto acumulativo. Y todos estos enlaces le dan propiedades, este tipo de enlaces de puentes de hidrógeno le dan propiedades específicas al agua, como que tengan un elevado punto de ebullición y punto de fusión, que también tengan un elevado calor de vaporización y capacidad calorífica, le brindan la capacidad de tener tensión superficial, cierta viscosidad y una capacidad de compresión. Ahora, si nos ponemos a analizar uno por uno de estas propiedades que tiene el agua gracias a los puentes de hidrógeno, podemos observar que todas ellas tienen relevancia biológica o bioquímica. Por ejemplo, cuando hablamos de los puntos de ebullición y de fusión, el que el agua tenga un punto de ebullición y de fusión muy alto significa que generalmente se va a encontrar en estado líquido. Eso para nosotros es muy importante porque todas las reacciones que se llevan a cabo en el cuerpo necesitan un medio líquido para que estas reacciones se lleven a cabo. Es más fácil que una reacción se dé en una solución líquida a que, por ejemplo, se dé entre sólidos. Es más fácil, es más rápido, es más viable, permite una mayor variedad de interacciones. El que el agua tenga un elevado calor de vaporización y tenga una capacidad calorífica muy alta es muy importante para todos los seres vivos, sobre todo por el punto de regulación de la temperatura. Nosotros podemos sobrevivir en climas cálidos, como por ejemplo aquí en Sinaloa, gracias a la regulación térmica que lleva a cabo nuestro cuerpo, y esta regulación térmica está basada principalmente en el agua. El hecho de que se necesite que el agua pueda disipar una gran cantidad de calor es lo que nos permite sobrevivir en climas cálidos. Y por otro lado, el hecho de que el agua tenga un elevado calor de vaporización, es decir, que se necesite mucho calor para que pase de estado líquido a gaseoso. Por otro lado, biológicamente significa que nos permite realizar reacciones químicas que eleven la temperatura sin que se pierda la capacidad del estado líquido del agua. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero para que se dé a cabo la replicación de DNA, se necesita que se eleve la temperatura entre los 80 y 90 grados centígrados para que las dos cadenas del ADN se puedan separar y se empiece a copiar la información genética. Si el agua no necesitara llegar hasta los 100 grados para empezar a hervir, no se podría hacer ese proceso, y si no se puede hacer ese proceso, no habría transmisión genética, no habría evolución y probablemente nunca hubiéramos pasado de ser organismos unicelulares, y probablemente, bueno, más bien, de hecho, ni siquiera podríamos llevar a cabo funciones básicas que se consideran como de vida si no se da ese procedimiento, porque más adelante van a ir aprendiendo que el ADN no solamente se utiliza cuando se va en el proceso de reproducción y de repartición genética.
También se utiliza para el correcto funcionamiento de todas y cada una de las células. La información que está en el ADN contiene el funcionamiento de la célula, bueno, la clave para que se formen las proteínas que requiere la célula para funcionar. Entonces, cada que una célula requiere formar una proteína específica, se busca la sección del ADN donde está la información que codifica esa proteína y se saca para producir esa proteína. Si no se pudiera hacer esto, porque la temperatura al elevarse se vaporizara el agua, pues ahí, hasta ahí llegaría la célula, ¿no? La vida de la célula. Entonces, desde aquí ya vamos viendo la importancia que tienen las propiedades físicas de la molécula del agua y su impacto en el mantenimiento de la vida. Respecto a propiedades como la tensión superficial y la viscosidad y su capacidad de compresión también tienen una implicación biológica muy importante. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el hecho de que gran parte del cuerpo sea o tenga como componente el agua solamente es para facilitar reacciones químicas del metabolismo? No. Mucha parte de esta agua está dentro de las células y le da una resistencia estructural. Ustedes, por ejemplo, creo que han visto un ejemplo muy sencillo de entender sería si ustedes agarran un globo y lo inflan con aire, bueno, una pelota mejor, algo que resista un poco más. Ustedes toman una pelota y la inflan con aire. Esta pelota ustedes la pueden comprimir y no hay tanto problema. Pero si ustedes la inflan con agua, van a poder comprimir una parte. Pero conforme llegue, o sea, esa parte que van a poder comprimir va a ser el volumen de aire que estaba dentro de la pelota. Pero cuando ya se comprima todo el aire y lo que quede sea nada más agua, ahí por más que hagan presión, por más que pongan peso encima, no lo van a poder comprimir. De hecho, ese es el funcionamiento de los gatos hidráulicos, que son los que utilizan los mecánicos para levantar los automóviles. Y lo único que tienen es un cilindro lleno de agua y la fuerza del agua es la que sostiene todo el peso del carro. ¿Por qué? Porque comprimir una molécula de agua es prácticamente imposible. Necesitan muchísima fuerza, más de la que podríamos generar cualquiera de nosotros para comprimir una molécula de agua. Y por eso las células la utilizan para darle rigidez estructural a la célula. Si ustedes rellenan una célula con agua, aunque la aplasten, se podrá deformar un poquito dependiendo de la maleabilidad de su membrana, pero no la van a poder aplastar como si fuera un bote de cerveza vacío. Entonces, ahí radica la importancia biológica de estas características de la molécula del agua. Las moléculas de agua también pueden realizar otro tipo de enlaces que se conocen como fuerzas de Van der Waals. Estos son unos enlaces, bueno, son enlaces, algunos autores los especifican como interacciones electrostáticas que son transitorias y débiles. Digamos que son una especie de fuentes de hidrógeno que no necesariamente tienen que ser entre átomos de hidrógeno o con átomos de hidrógeno. Estas fuerzas de Van der Waals pueden ser prácticamente con cualquier elemento y dependen de la distancia entre los átomos. Y dependiendo de la distancia puede ser que estas fuerzas atraigan a los elementos o que los repelan, los repulsen. Un ejemplo clásico de explicación de las fuerzas de Van der Waals son las patas de los animales tipo gecko y bayucas que hay aquí en Sinaloa muy comúnmente. No sé si ustedes les han puesto atención, pero este tipo de animalito se puede subir por la pared y caminar por ella sin caerse como si nada, por pared, vidrio, casi por cualquier material. Y el secreto de esto son sus dedos, la yema, lo que sería la yema de sus dedos, que en la piel de estos animales tiene la capacidad de generar muchos enlaces de fuerzas de Van der Waals, y esto es lo que impide que se caigan. Bioquímicamente, este tipo de interacciones de las fuerzas de Van der Waals
también ocurren entre muchas biomoléculas importantes para nosotros, como son las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y su interacción con el agua. Y básicamente lo que hacen este tipo de enlaces es estabilizar moléculas, acomodarlas de cierta forma más adecuada para alguna reacción o para algún proceso fisiológico, o simplemente darle por el proceso, por el efecto acumulativo, como son millones de este tipo de enlaces, incrementar la fuerza de unión entre moléculas o entre moléculas y sustrato. Aquí tenemos un cuadro comparativo de lo que serían los enlaces que puede realizar el agua. Aquí tenemos que puede realizar enlaces covalentes, son un tipo de enlace más fuerte, que estos son entre su átomo de oxígeno y los de hidrógeno. Y también puede realizar enlaces no covalentes. Estos pueden ser las interacciones iónicas, los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals y interacciones hidrógenas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí lo relevante es que, o lo que me interesa es que les quede muy claro que tanto las interacciones iónicas, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals y las interacciones hidrógenas comparten 4 características entre ellos, que se basan en el electrostática, es decir, entre cargas. Uno positivo es uno negativo. Son enlaces que son débiles, y podemos ver aquí la fuerza del enlace. Son muy débiles comparados con los enlaces covalentes. Varias veces mayores los enlaces covalentes que los no covalentes. Pero el hecho de que sean débiles no es una desventaja, o por lo menos no siempre es una desventaja. Un enlace débil presenta ventajas cuando se trata de moléculas flexibles. Si ustedes lo que quieren es que una molécula tenga capacidad de cambio rápido, necesita tener enlaces débiles para que se pueda rearmar y reestructurar muy fácil. Dos de las principales ventajas de este tipo de enlaces es que se forman muy rápido, que eso también abona al hecho de que se utilicen en sustancias o en moléculas con una rápida capacidad de adaptación y de reestructuración. Y la otra es que tiene un efecto acumulativo. Es decir, por ejemplo, en una proteína puede haber millones de este tipo de enlaces. Entonces, si ustedes dicen, pues un enlace, un puente de hidrógeno es bien débil comparado con un enlace covalente, pero si tienes 1.000.000 de estos, pues la fuerza de todos estos enlaces ya sumada es mucho más que un enlace covalente con un covalente. Entonces, a final de cuentas, estos enlaces sí brindan la fuerza necesaria para estabilizar macromoléculas, para aislar moléculas, entre otras muchas cosas que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre las propiedades físico-químicas del agua. Traté de resumirlo en una sola diapositiva para que fuera un poco más claro. Y vamos a hablar sobre la primera. La primera propiedad físico-química del agua es algo que parece ser muy obvio, pero que es muy relevante en el aspecto biomédico, que es que el agua es líquida a temperatura ambiente. Ya les había hablado un poco sobre esto, quiere decir que, principalmente que facilita que se lleven a cabo toda la inmensa cantidad de reacciones que ocurren en el agua, aunque favorece el agua. 2, al ser líquido, pues es una sustancia maleable que puede ocupar espacios, se puede decir, caprichosos, puede rellenar todos los espacios. Facilita las reacciones bioquímicas, se pueden dar a diferentes grados de temperatura y sigue manteniendo su estado líquido. Ayuda al proceso de regulación de la temperatura de cualquier organismo vivo. Y un punto muy importante que generalmente tendemos a pasar por alto es que es una de las pocas sustancias
que tienen una mayor densidad en estado líquido que en estado sólido. Y eso podría sonar como una frase que no tiene gran relevancia, pero si no fuera por eso, no habría vida en el planeta. Pónganse a pensarlo de esta manera. La densidad máxima del agua es a los 4 grados centígrados. Sin embargo, para que el agua se congele y se solidifique y se forme hielo, necesitamos que baje por debajo de los 0 grados centígrados. Eso quiere decir que cuando se forma hielo, porque hace mucho frío, este hielo, como es menos denso que el agua, va a flotar. Y eso permite que se dé la vida en el mar. Si no fuera así, si fuera al revés, que el hielo fuera, o más bien que la molécula del agua se comportara como la mayoría de moléculas que son más densas en estado sólido, en los polos, que generalmente es donde hace más frío en nuestro planeta, se empezaría a congelar el agua y se congelaría de abajo hacia arriba y llegaría al punto en que todo el agua estaría congelada en el planeta y pues al tener agua congelada difícilmente se pudieran dar las reacciones necesarias para que se desarrollara la vida, o si ya hubiera habido vida, probablemente ahí hubiera sido el fin de ella, porque no todos los organismos son capaces de sobrevivir en esas condiciones. Okay. La segunda gran propiedad del agua es que tiene excelentes propiedades disolventes. De hecho, se dice que el agua es el disolvente biológico ideal. Les pongo aquí una imagen de, creo que es Bárbara Mori, pero es más bien del personaje de la novela de Rubio, porque fue la primera que se me ocurrió, ¿no? Pero básicamente la molécula de agua se comporta como, no sé si han visto o les haya tocado alguna vez que hay personas que se dedican o que presumen que tienen la capacidad de separar parejas, que dicen, si yo me lo propongo, separo esa pareja, si yo me lo propongo, separo a esas. Pues prácticamente el agua se comporta de esa manera. El agua tiene la capacidad de separar casi todos los compuestos que hay en la naturaleza. Por eso se le reconoce como el solvente universal, pero biológicamente tiene un gran impacto esto. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las reacciones químicas o bioquímicas que se llevan a cabo en nuestro cuerpo y que nos permiten estar con vida, se realizan en un mariposo, y eso es lo que nos ha permitido estar aquí con vida. Y otra gran característica del agua es que tiene una amplia capacidad de interacción. El agua puede interactuar con moléculas hidrófilas, que una molécula hidrófila es cualquier molécula que está a gusto en el agua. El prefijo hidro pues es agua, el filo es amor o atracción o aceptación por, ¿no? Entonces, las moléculas de agua son capaces de interactuar con cualquier molécula que está a gusto en el agua. Eso es evidente, ¿no? Pero el agua tiene la capacidad también de interactuar con el extremo opuesto de moléculas, es decir, con las moléculas hidrófobas. Las moléculas hidrófobas son aquellas moléculas que por ningún motivo se pueden mezclar con agua, pero el agua de todas formas interactúa con ellas. Y también hay otro tipo de moléculas que se llaman moléculas antifipáticas. Estas moléculas tienen dos extremos, digamos que son como, por ejemplo, los borradores esos que vendían antes, que por un extremo tenían un color azul que supuestamente borraban pluma, y por el otro lado tenían un extremo color marrón que supuestamente era para borrar lápiz, y supuestamente tenía dos capacidades. Entonces sí son las moléculas antifáticas. Tienen un extremo que es hidrofílico y tienen otro extremo que es hidrófobo. Entonces en teoría se pueden comportar tanto completa libertad con el agua como completamente opuesto, o sea, le huyen al agua. Este tipo de moléculas anfipáticas son las que les comentaba en la clase pasada, que dieron origen a las primeras membranas celulares.
¿Por qué? Porque el agua las orilló a generarlas, ¿no? Esto se ve desde la interacción del agua con las moléculas hidrófobas. Cuando, cuando esto sucede, y por algún extraño motivo, moléculas que bajo ninguna condición, circunstancia, buscarían en contacto con el agua, se ven mezcladas, como por ejemplo, el ejemplo más común y casero es cuando ustedes hacen un caldo, les dan un caldo. La mayoría del caldo es agua, pero de los ingredientes de la comida van a salir lípidos, grasas, que los lípidos son moléculas hidrófobas, no se mezclan con el agua, no les gusta estar en contacto con el agua. Entonces el agua no es como que las paquee del plato del caldo y las saque de ahí, pero lo que hace es buscar la forma en la que interactúe con esas moléculas, causándole el menor problema posible a ella. Y todo esto se da por cuestiones de carga y de enlaces de las moléculas, pero básicamente lo que hace el agua es agruparlas, hacer un grupito como los apestados y aislarla en un punto, ¿no? La concentra todas las moléculas que comparten esa característica en un solo punto y se forma lo que, por ejemplo, en el caldo se ven como unos circulitos ahí flotando en la superficie. Cuando se juntan muchas de estas moléculas, generalmente se tiende a desarrollar la, la, la parte anfipática de las moléculas y desarrollan lo que sería, por ejemplo, como los lípidos que tienen un cuerpo polar y una cadena hidrófoba y se forman lo que se conoce como micelas. Estas micelas son ya no circulitos así flotando en el líquido, sino esferas que toda la parte externa tienen una parte de la molécula que es hidrofílica, que le gusta estar en contacto con el agua, y en el centro están todas las bolitas del líquido, que son hidrófobas y que evitan al máximo el contacto con el agua, y se forman esas esferitas que flotan en los líquidos, que les permiten tratar de forma más específica. Eso pues suena así como que es algo que está en el caldo, no es tan relevante, pero al contrario, eso fue lo que permitió la evolución de la vida en el planeta, porque a partir de esas estructuras se desarrollaron las membranas, primero la membrana celular, después la membrana nuclear y luego los organelos, y ya con los organelos se facilitó el uso de reacciones químicas más complejas que permitió que se fuera desarrollando y evolucionando los organismos unicelulares hasta dar paso a los organismos pluricelulares que ahorita conformamos el planeta y que conocemos. Otra gran característica de la molécula del agua es que se puede comportar como si fuera un ácido o como si fuera una base. Es decir, tiene la capacidad tanto de liberar cationes como de liberar iones, dependiendo de lo que requiera. Bioquímicamente se le conoce como que es un anfolito. Un anfolito es una molécula que tiene la capacidad de comportarse como ácido o como base, dependiendo del medio en el que se encuentre. Esto para nosotros bioquímicamente también es muy relevante, porque una misma molécula puede participar en una mayor cantidad de reacciones y puede controlar estas reacciones dependiendo de su concentración, que es parte de lo que realiza nuestro cuerpo y nuestras células día a día. Realizan una modulación de las reacciones bioquímicas dependiendo de gradientes de concentración, ya sea de moléculas de agua o de otros metabolitos. Y esto nos lleva al último punto, que es uno de los más importantes de las propiedades del agua, es que participa en casi todas las reacciones del organismo. Si ustedes dicen, por ejemplo, respiración, participa el agua. Si ustedes dicen absorción de nutrientes, participa el agua. Si ustedes dicen pensamiento, participa el agua. Casi todo lo que ustedes digan que sucede en el cuerpo, el agua participa en mayor o menor medida. Pero lo importante es que si no hubiera agua, pues no podría haber ninguna de todas estas reacciones
ninguno de todos estos procedimientos y no podría vivir con las reacciones. Otro tema importante que deben entender es lo relacionado al pH. Yo creo que pues, la mayoría debe tener todavía cierta noción de qué es el pH de lo que vieron en prepa, pero vamos a dar un ligero repaso aquí para que vayamos más o menos al mismo ritmo. Antes de entrar a lo del pH, vamos a aclarar unos ciertos puntos, ¿no? El primero es que el ion de hidrógeno es uno de los iones más importantes que se encuentran en todos los sistemas biológicos. Y la concentración de él afecta a la mayoría de los procesos celulares y del organismo entero. Entonces, por eso es muy importante que ustedes entiendan el concepto de pH, el de ácido base y la regulación de estos dos. Entonces, ¿por qué es tan importante el pH? Pues porque dependiendo de la concentración de iones de hidrógeno que va a dar el valor del pH, va a variar la estructura y la función de las proteínas. Si varían las proteínas y su función, varía el funcionamiento de la célula. Si varía el funcionamiento de la célula, varía el funcionamiento de los tejidos. Si varía el funcionamiento de los tejidos, varía el funcionamiento de los órganos. Y si varía el funcionamiento de los órganos, pues varía la viabilidad fisiológica de todo un organismo completo. Es decir, del que ustedes están vivos, depende de la capacidad de su cuerpo, es decir, sus células, de regular el pH a conveniencia o en respuesta a otros estímulos. De hecho, el cuerpo es muy sensible al pH. El pH normal del cuerpo anda alrededor de los 7.2, 7.4. Pero con que ustedes disminuyan el pH corporal en 2, o sea, que lo bajen de a 6.5 a 5, ya eso fisiológicamente causa que entren en estado de coma y mueran rápido. Entonces, dense cuenta, de la relevancia del control del pH en el cuerpo. Otra de las cuestiones en las que se ve involucrado el pH es en la velocidad de las reacciones químicas que tienen lugar dentro de nuestro organismo. Es decir, si varía el pH, estas reacciones químicas pueden aumentar su velocidad o pueden disminuir, y las dos cosas son muy críticas dentro de un organismo vivo. Imagínense que se trata de la captación de oxígeno. Y si ustedes disminuyen eso, pues van a empezar a tener problemas respiratorios severos, van a tener, si tienen problemas respiratorios severos, generalmente uno no aguanta mucho tiempo sin respirar, así que pues conlleva a respuestas fisiológicas fatales. Por el contrario, si aumentan la velocidad de las reacciones químicas, imagínense que se trata de la regulación de los latidos de su corazón. Y por variaciones en el pH, estos aumentan. Las reacciones que lo controlan aumentan, y eso significa que aumenta la velocidad de las pulsaciones de su corazón. El corazón, como cualquier bomba, tiene cierta capacidad. Si ustedes la forzan, llega el momento en que truene, pues si truena el corazón, pues ahí truena todo el organismo. De esa magnitud es la importancia de la regulación del pH en el cuerpo. Otro punto muy importante que también tiene que ver con el pH es la generación de energía. Yo creo que lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, pero básicamente en las mitocondrias de las células generan energía gracias a gradientes de concentración de iones de hidrógeno. Y eso es lo que le da a las células la energía suficiente para que realicen las reacciones que les permite estar vivas. Así que si no hubiera una regulación interna del pH que permita la generación de energía con él, pues estaríamos muertos, no habría actividad celular, y sin haber actividad celular, pues no hay vida. Para poder entender cómo se llevan a cabo todas estas regulaciones del pH y cómo la concentración del ion de hidrógeno
participa en tantos procesos bioquímicos, se estableció lo que se conoce como escala de pH para hacerlo más sencillo y fácil de entender. Entonces, la escala de pH es una escala que expresa de forma conveniente, es decir, fácil, la concentración de iones de hidrógeno y se define como, no es que ya es una definición matemática, ¿no? Pero es importante que sepan de dónde salió. Como el pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. Decidí no meterme así muy de lleno en todos los cálculos matemáticos y químicos que hicieron para calcular este valor, pero lo que sí me interesa es que ustedes aprendan a utilizar esta escala de pH. No me interesa que sepan así a detalle cómo es que sacaron que vale de 14 a 0 y que 7 es lo neutro, pero sí que entiendan la importancia biológica de esto y cómo es que ustedes lo van a utilizar o en qué parte lo deben de entender. Hablando de la escala de pH, se define neutralidad o un pH neutro cuando tiene un valor de 7. Cuando las soluciones tienen valores de pH menores a 7, son ácidas, como lo vemos aquí en la imagen. Desde 7 hasta el 0 son las soluciones ácidas. Y por el contrario, todas aquellas soluciones que son mayores de 7 son básicas o alcalinas. En química así solita, esto se utiliza mucho, ¿no? El valor de pH de una solución. Sin embargo, en bioquímica, o en el área biomédica, una de las cuestiones que más nos interesan que entiendan ustedes son la parte de las soluciones amortiguadoras o la capacidad amortiguadora de ciertas soluciones. Estas soluciones amortiguadoras, por definición, son aquellas que ayudan a mantener la concentración de iones de hidrógeno relativamente constantes. Es decir, que cuando hay una variación del pH, son aquellas soluciones que ayudan a controlarlo de forma muy rápida y muy eficiente. Y eso es lo que lo mantiene con vida. Es uno de los mecanismos de respuesta que a lo largo de millones de años de evolución han desarrollado nuestro cuerpo para tratar de regular el pH en todas las reacciones y circunstancias que hay dentro de nuestro cuerpo. Continuando con la definición, pues se dice que los amortiguadores o buffer más habituales son los ácidos débiles y sus bases conjugadas. Y algo muy importante a destacar es que una solución amortiguadora o buffer puede soportar cambios de pH debido a que entre sus componentes se establece un equilibrio con los iones de hidrógeno circundantes. Probablemente la suene un poco confusa esa definición. No es necesario que se la aprendan de memoria, lo que me interesa es que aprendan cómo funciona, qué es lo que hacen y cómo funcionan las soluciones amortiguadoras. ¿Y qué es lo que hacen es regular el pH a su alrededor? ¿Y cómo lo hacen? Pues con sus componentes. Si hay mucho hidrógeno alrededor, pues lo que hacen es captarlo en uno de sus componentes, se forma otro compuesto y de esa forma se quita el hidrógeno que crea un medio ácido ahí, ¿no? Si está muy alcalino el ambiente, lo que hacen es captar esto de los iones con carga negativa, se forma otro compuesto que lo que hace es disminuir la alcalinidad del medio. Y como les decía, esto sucede en muchos procesos fisiológicos, pero ustedes a lo mejor ahorita en este punto se están preguntando, eso suena como para una clase de medicina, pero yo estoy en odontología. ¿A mí qué me interesa todo esto? Pues una les debe de interesar porque si no entienden cómo funciona el cuerpo, tampoco van a entender cómo funciona la boca ni los tejidos de la boca. Y sobre todo porque hay procesos muy específicos que se llevan a cabo en el ámbito odontológico, es decir, en la cavidad bucal, que
conllevan este tipo de elementos, ¿no? Uno de los ejemplos más clásicos es el tomar refresco y la interacción con los tejidos orales del refresco. No sé si ustedes sabían, pero si ustedes buscan el pH de un refresco, es uno de los, tiene más bien, cualquier refresco tiene un pH muy bajo. Es decir, los refrescos son ácidos muy fuertes. Y todo el mundo ha visto qué es lo que hace un ácido muy fuerte. Por ejemplo, el amoníaco, el que utilizan luego para limpiar el baño. Si ustedes ponen, por ejemplo, un pedazo de metal en el amoníaco, van a empezar a corroerlo y lo va a desbaratar. El refresco tiene una acidez similar, es decir, tiene una capacidad similar al amoníaco. De hecho, muchas personas sin saber bioquímica saben que si tienen un baño muy sucio, muchas veces les conviene más limpiarlo con un refresco que gastar en productos químicos que están hechos a base de amoníaco y en concentraciones muy altas porque salen más caros. Sale más barato comprar una botella de 3 litros de Coca-Cola que comprar 1 litro de Pato Purifil super concentrado. Entonces hay muchas personas, muchos amas de casa o gente que se dedica a la limpieza que utilizan el refresco incluso para lavar los baños que tienen así muchísimos o mucha suciedad acumulada. ¿Por qué? Porque son ácidos muy fuertes. Y yo me imagino que ustedes ahorita están pensando, ¿y por qué si es un ácido tan fuerte que tiene una capacidad corrosiva tan grande, no nos pasa nada cuando nos lo tomamos? ¿Por qué no les arde la boca inmediatamente? ¿Por qué no es intolerable para todos ustedes? ¿Por qué no se les empieza a disolver la boca en cuanto entra en contacto con sus tejidos el refresco? Pues todo esto es gracias a las sustancias amortiguadoras o con capacidad buffer que están en la boca, principalmente en la saliva. Estas sustancias amortiguadoras son muy rápidas, hacen su capacidad, hacen el control del pH en fracciones de segundo. Eso hace que, aunque ustedes se metan a la boca algo que es muy nocivo, no les cause daño de forma inmediata. De hecho, ese ligero burbujeo que a muchas personas les gusta o escozor cuando se toman un refresco muy frío, es porque la temperatura, más bien el frío, ralentiza las reacciones químicas. Una de las reacciones químicas que se hacen más lentas porque la sustancia está muy fría es la reacción amortiguadora. Por eso sienten esa sensación mientras más frío está el refresco. Y no es porque el refresco adquiera poderes o un mejor sabor con una temperatura más baja, más bien es porque la reacción química que los protege la detienen un poco, bajar la temperatura de los componentes, en este caso el refresco, y la reacción de amortiguación del pH se hace más lenta y les causa un poco más de daño. Pero bueno, vamos a continuar. En el cuerpo hay 3 grandes grupos de amortiguadores o lo que se conocen como amortiguadores fisiológicos. Tengan en cuenta que en boca funcionan los 3 también, en mayor o menor medida. El primer amortiguador fisiológico que vamos a ver es el bicarbonato. El bicarbonato es el amortiguador o la sustancia buffer más importante que se encuentra en la sangre. Y se ajusta mediante la velocidad de respiración. Si ustedes ponen atención a los componentes de este amortiguador a base de bicarbonato, son dióxido de carbono y agua, que se pueden combinar para producir ácido carbónico. Este ácido carbónico tiene capacidad de producir
otro carbonato y liberar hidrógeno. Y así es como se hace el intercambio de iones de hidrógeno y de carbonatos para controlar el pH. La forma que tiene nuestro cuerpo de regular este sistema de amortiguación del pH con base en el carbonato es ajustando la velocidad de respiración, porque si se ajusta la velocidad de respiración, se va a ajustar la concentración de dióxido de carbono que hay disponible en el cuerpo. Entonces, pues es una manera muy inteligente de regular el pH de la sangre. Y el regular el pH de la sangre implica regular el pH de casi todos los órganos y tejidos del cuerpo. Otro de los amortiguadores fisiológicos muy importantes es el amortiguador a base de fosfatos. Este amortiguador a base de fosfatos funciona con este fosfato diacílico o diácido, y este principalmente funciona dentro de las células. Es decir, este sistema de amortiguación de pH a base de fosfatos regula la concentración del pH dentro de las células. Es lo que regula las variaciones del pH al interior de la célula y de todas las reacciones bioquímicas que suceden dentro de la célula. El tercer amortiguador fisiológico importante son las proteínas. ¿Por qué? Pues porque las proteínas poseen lo que se llama como las proteínas tienen la capacidad de realizar la acción de amortiguación del pH en un rango muy amplio de acidez. Es decir, hay algunas proteínas que realizan esta función de amortiguación en pH muy ácidos, como son aquellas proteínas que tienen carboxilos terminales, que son todas. Y hay otras que funcionan en medios muy alcalinos, que serían principalmente las proteínas que tienen arginina. Más adelante vamos a llevar una clase específicamente sobre estructura y funciones de las proteínas, pero las proteínas están conformadas por una serie de aminoácidos y cada uno de los aminoácidos tiene grupos o cadenas laterales que en este caso nosotros lo vamos a llamar grupos ionizables, que estas cadenas laterales pues varían dependiendo de qué proteína se trate y de cómo está formada, ¿no? Pero cada aminoácido tiene una cadenita que le cuelga hacia un lado, hacia un extremo, que sería lo que ahorita vamos a llamar como grupo ionizable. Dependiendo de qué grupo ionizable tenga la proteína, va a ser el pH en el que va a funcionar mejor como capacidad de buffer. Pero, por ejemplo, el carboxilo terminal lo tienen todas las proteínas, así que todas las proteínas son capaces de regular medios muy ácidos. Ya estos grupos ionizables como ácido aspartico, glutámico, histidina, cisteína, tirosina, lisina y arginina van a variar dependiendo de cada proteína. Entonces, dependiendo del sitio del cuerpo que se trate, va a haber proteínas que tengan estos grupos, dependiendo del pH promedio que haya a su alrededor. Es decir, sus sitios muy ácidos del cuerpo, ¿cuáles serían? Pues la boca, tracto digestivo, el estómago sobre todo. En estos lugares, todos los tejidos que estén ahí van a tener grandes cantidades de proteínas para utilizables. Medios básicos del cuerpo que van a tener, pues van a tener proteínas con estos grupos ionizables como cisteína, tirosina y lisina para poder regular el pH en estas situaciones. Este punto de salida y su composición lo vamos a abordar de forma más amplia mañana. Esta clase hasta aquí. Mañana continuamos con la saliva y las implicaciones hematológicas del agua. Muchas gracias. Cualquier duda, pregunta que tengan, recuerden hacerlo en el grupo de Classroom o en el grupo de Facebook, donde ustedes se sientan más cómodos.